nosotros definimos términos, definimos Gehenna, definimos Sheol, Hades, lo mismo, definimos en tercer lugar la muerte segunda y en tercer lugar definimos la primera resurrección. Eso fue la primera noche. Anoche nosotros vimos los tormentos del infierno y creo que ahí, hermano, quedó todo prácticamente. Y vimos 5 cosas. Vimos que habrá una separación eterna. En segundo lugar, dijimos que habrá un dolor, que ese dolor será agonizante en la representación del fuego, de la ilustración, la figura del fuego. Veíamos en tercer lugar que será un tormento siempre presente en la ilustración del gusano. Veíamos que tendrán una ira incontenida y eterna en la ilustración del crujir de dientes. Y en quinto lugar veíamos que esos tormentos no cesarán. Bien, vamos a mirar el tercer punto en esta noche. Hay mucho que decir y quiero decirle que más adelante, cuando ya veamos nosotros los domingos escatología, vamos a ver esto. Pero por ahora vamos a dar unos discípulos. Vamos a mirar ahora un punto o dos puntos que me parecen muy fundamental en esto. Yo no voy a ahondar más sobre el infierno porque anoche fue horrible todo eso. Pero obviamente que esto que vamos a tocar tiene que ver. Vamos a hablar en esta noche del estado intermedio. Del estado intermedio. ¿Qué es el estado intermedio? Bueno, es aquel tiempo mientras una persona muere y resucita. Ahí está el estado intermedio. O sea, ¿cuál es el estado intermedio? El tiempo que murió Adán hasta que Cristo venga por segunda vez y le resucita. O sea que ahí hay como 4.000 años más, 6.000 años casi. ¿Cuál es el estado intermedio en este caso de los que murieron en tiempo de Cristo? Bueno, llevan 2.000 años. Y nosotros no sabemos. Cuando nosotros muramos, hermanos, hasta que Cristo venga por segunda vez y resucite, eso se llama el estado intermedio. Ahora, la Biblia registra que todos vamos a morir y todos vamos a resucitar. Vamos a ir a Juan, capítulo 5. Juan, capítulo 5, y ahorita vamos a mirar, hermanos, qué va a pasar en ese estado intermedio. Juan 5, versículo 28. Juan 5, 28. Dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora. Y habla de una hora, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Todos, dice, todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y obviamente que en el contexto de la palabra de Dios, hacer lo bueno es haber creído el Evangelio, creído en Jesucristo. Y hacer lo malo es haberle despreciado. Entonces la Biblia registra claramente que en aquel día, hermanos, va a venir una hora, va a venir un día donde todos, absolutamente todas las personas que murieron van a resucitar. Entonces, ¿qué pasa en ese lapso de tiempo? Porque ha surgido mucha enseñanza distorsionada, contraria a las Escrituras, y muchos han dicho que la gente muere y entra en un sueño, no pasa nada, cuando ya resucite es que va a venir el juicio para la condenación. Y entonces los que mueren en Cristo pues van a ir a un lugar por ahí esperando que el Señor venga por segunda vez, le resucite el cuerpo y ahora sí van a ir a la presencia del Señor. Otras enseñanzas más absurdas son las de el limbo o el purgatorio, donde dice, bueno, los malos van a ir a un lugar que llama purgatorio, o los niños van a ir a un lugar que llama el limbo, y de acuerdo en ese tiempo las personas acá pueden hacer algo y ellos se les va a dar otra oportunidad. Muchos teólogos y cristianos aún dicen que hay una segunda oportunidad, que porque la Biblia parece que dijese, yo no traje esos textos porque no alcancé, quería hablar de eso, pero después hablaremos de eso, pero pareciera que la Biblia enseña que así como Jesucristo fue al infierno y le dio una oportunidad a unos que estaban allá, que hoy lo puede hacer también con los que van allá. Eso es mentira, hermanos.
Por eso yo lo veo importante hablar del estado intermedio. ¿Qué pasa con aquellas personas que mueren en Cristo y qué pasa con aquellos que mueren sin Cristo? Ese es el estado intermedio. ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hablar entonces de los creyentes en primera medida. El creyente que muere en Cristo, obviamente muere en Cristo por ser creyente, parte directamente a estar con Dios hasta su segunda venida. Él va a estar en el cielo con Dios. Una persona muere ahora, su alma, su espíritu se van directamente a estar con Dios. El cuerpo queda en la tierra, se descompone allí, pero el espíritu, el alma se van directamente a estar con Dios, a esperar que Cristo venga. Cuando Cristo venga por segunda vez y haya la resurrección de los muertos, ese cuerpo será resucitado y se encontrará y se unirán otra vez y serán uno para luego ir al juicio. Así es, la Biblia lo registra de esa manera. Vamos a mirar 2 Corintios 5:8. 2 Corintios 5:8. El apóstol Pablo aquí, mire cómo dice: pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pablo dice: cuando yo estoy ausente de mi cuerpo, estoy presente al Señor. Está hablando de la muerte, obviamente. Pablo se va a salir del cuerpo, su alma, su espíritu salen del cuerpo y se van a estar con el Señor, pero él se va a quedar acá ausente. La misma referencia está en Filipenses 1:23. Estamos hablando de los creyentes. Claro que el mensaje del infierno tiene que ver más que todo con los impíos, pero quería mostrarle por lo menos qué pasa con estos dos. Filipenses 1:23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba seguro y él dice: tan pronto yo parta, porque en la discusión que trae ahí los miércoles estamos viendo Filipenses, veíamos esa parte. Pablo decía: yo no sé qué hacer, si quedarme aquí con ustedes para predicarles el evangelio, o si partir e irme con el Señor, no sé qué escoger. Pero él dice que él estaba seguro que cuando él parta, él está ausente de ellos, pero él está presente al Señor. O sea, toda persona que muere creyente está ausente de nosotros, pero está presente al Señor. Inmediatamente, amados hermanos. Eso aquí no hay vuelta. No es que anda el espíritu por ahí. Algunas creencias: ay, es que fulano de tal murió y el espíritu está por ahí rondando. Eso es mentira. El que muere se va directamente para el cielo si está en Cristo. Si no, se va directamente al infierno, como veíamos anoche. Pero miremos otro texto. Lo leíamos anoche, 2 Corintios capítulo 12. 2 Corintios capítulo 12, vamos a leer solamente versículos 3 y 4. Anoche veíamos este pasaje. Dice la última parte del 2. 2 Corintios 12. Dice: Dios lo sabe, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versículo 3: y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les daba al hombre expresar. Note que el apóstol Pablo está diciendo que él fue arrebatado hasta el tercer cielo, y luego dice que ese tercer cielo es el mismo paraíso. Por eso Jesucristo en la cruz, cuando aquel ladrón se arrepiente, reconoce a Cristo como el Mesías, él le da una promesa y le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, tú te mueres y yo también, pero vas a estar conmigo en el paraíso. ¿Y cuál es el paraíso? La presencia de Dios, el cielo mismo. Entonces, un creyente que muere, hermanos, se va directamente a gozar de la presencia de Dios, se va a disfrutar de la presencia de Dios hasta la segunda venida y luego recupera el cuerpo. Los impíos, que es el tema que nos compete, hablando acerca del infierno, van directamente al infierno y allí son reservados para el juicio. Obviamente, como vimos anoche, que si van directamente al infierno van a sufrir. Claro, allí, ¿qué es lo que va a sufrir? Va a sufrir su alma. Porque
Ellos, el cuerpo otra vez va a quedar en la tumba, pero el alma va a ir al infierno y allí él va a comenzar a sufrir y va a padecer todos los tormentos hasta que Cristo venga por segunda vez y resucitado. Recuerde que Cristo fue el primero que resucitó. Los segundos en resucitar seremos los creyentes y los terceros serán los inconversos, todo el mundo, todos los demás. Y cuando ellos resuciten, su alma otra vez volverá a estar con ellos para luego ir al juicio. Por eso ahorita vamos a hablar del juicio. ¿Y dónde encontramos eso? Muchos textos, pero le quiero volver a leer la historia que leímos anoche de Lucas capítulo 16, porque es la historia que fue real, contada por Jesucristo, hermanos. Esto no es una parábola, esto es un caso real en tiempo de Moisés. El Señor quiere mostrarnos. Además, anoche veíamos para ver los sufrimientos del infierno, pero ahora vamos a ver específicamente a dónde van los que mueren sin Cristo. Entonces, Lucas 16, versículo 19. ¿Será que hay un purgatorio? ¿Será que hay un limbo? Vamos a ver qué dice acá. Lucas 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura, de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Claro, tenía mucha plata, tenía la manera de hacer su banquete. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Se cree que ese mendigo, y obviamente por el registro, era un creyente. No la pasaba tan bien. Dice que este ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y lamían sus llagas. Además de ser pobre, estaba enfermo. Verso 20. Aconteció que murió el mendigo, y note cómo dice: y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Seno de Abraham, paraíso y cielo, es la misma cosa. Fue llevado al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. No dice que fue llevado a ningún lugar, fue sepultado, pero luego vemos que sí fue llevado. Dice que, versículo 23, y en el Hades, nosotros la primera noche dejamos claro que esta palabra Hades aquí es Gehenna. Y en el Hades alzó sus ojos, o sea, en el infierno alzó sus ojos, estando en tormento, veíamos anoche, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él daba voz y dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua, refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Note que dice que está atormentado en esta llama. Él ya estaba sufriendo. Pero Abraham le dijo: hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida. Vamos a tener en cuenta eso, bienes en tu vida. O sea, disfrutó de esta vida natural. Y Lázaro también males, o sea que a Lázaro le fue muy mal en esta vida natural. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Note, los dos murieron y mire cómo lo presenta la Biblia. Uno es consolado y el otro es ¿qué? Atormentado. De una. Aquí no hay que esperar que Cristo venga por segunda vez para comenzar el sufrimiento de los que están en el infierno, o para esperar a gozar. Mucha gente cree: ay, los creyentes que han muerto están por ahí no sé en dónde, esperando que Cristo venga para luego entrar a su reino. Mentira, ya están en el reino. Aquí la Biblia lo registra, ya hay uno que está gozando, consolado, y el otro está atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Hermanos, no hay manera. El que murió, murió. Y ya se fue al infierno y ahí se quedó en esa cárcel. Es una cárcel de extrema seguridad, que nadie saldrá de allí. Y el que se fue para el cielo, nadie puede salir de allá. Ya está salvo, ya no se puede bajar, ya no va a haber rebelión. Los ángeles se rebelaron contra Dios en el cielo y Dios los arrojó de su presencia, y ahí les hizo el infierno para mandarlos allá a los ángeles caídos. Pero no va a haber más rebelión en el cielo, ni de ángeles ni de seres humanos. Eternamente y para siempre quedaremos con nuestro Dios Todopoderoso. No hay manera de salir del cielo, como no hay manera de salir del infierno. 27. Entonces le dijo: te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. Y se acordó de la familia por fin. ¿Ya para qué? Para que les testifique. Hermanos, a nuestros familiares hay que testificarle mientras estamos en vida. Este ahora sí quiere evangelizar, ahora sí quiere testificarle a la familia. Cuando estaba en la tierra solamente hacía banquetes, cuando estaba en la tierra le importaba su carne, solamente disfrutar de los apetitos del mundo. Pero ahora que está en el infierno, ahora sí quiere evangelizar a su familia. Ya es demasiado tarde.
27 le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos a este lugar de tormento. Usted que tiene hijos, testifíqueles. Así es una canzona. Hábleles de este modo. Si ese hombre que estaba allá: tengo hermanos, para que no vengan a este lugar. Si usted no le habla a sus hijos, usted quiere que sus hijos vayan a ese lugar. Si usted no le habla a su familia de Cristo, usted está enviándolos a ese lugar. Y si no le hablamos a la gente de Cristo y del infierno, nos estamos enviando a ese lugar. Queremos que vayan a ese lugar. Yo no creo que nosotros queramos así. Yo a mis hijas las estorbo una y otra vez por eso. Un día delante de Dios me voy a dar cuenta por lo que yo hice por mi familia, y por lo que hice por ustedes y por la gente del cual Dios me pone a mi lado, para que no vengan a este lugar. ¿Y cómo lo pone? Lugar de tormento. Verso 29. Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él quería que alguien saliera de ahí. No, óiganlos a ellos. Entonces le dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere de ellos, de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Ve, hermanos, tenemos que testificarle a la gente hasta la saciedad, así ellos no se arrepientan. Como dijimos anoche, porque el gusano Dios lo va a usar en el infierno para que se acuerden de todo eso, de esas oportunidades que vivió Dios. Entonces, hermanos, quería hablar por lo menos de ese estado intermedio, y eso es mucho más amplio, pero no solamente ahí, porque quiero entrar a un tema, el cuarto, que es el juicio final. Es una vez una persona muere, y más que todo me voy a enfocar a los impíos. Una vez una persona muere, está en ese estado intermedio, sufriendo ya o gozando, si es creyente, esperando la resurrección, que ese es otro tema que después se hablará. Luego la venida de Cristo es otro tema que se hablará. Pero después de eso, de la resurrección, la venida de Cristo, la resurrección, luego viene un punto culminante registrado en la palabra que se llama el juicio final. Entonces, hermanos, ¿para qué es el juicio? Dios en la tierra está recompensando a algunas personas que viven vidas buenas, que viven vidas agradables delante de Dios, y los está recompensando con bendiciones materiales, pero no a todos, no a la gran mayoría. De hecho, la Biblia registra en Hebreos capítulo 11 que muchos conquistaron, muchos heredaron, pero otros no. Otros padecieron, otros sufrieron, otros aún murieron de una manera cruel. Y sabe, hermanos, ese gran juicio final es para recompensar a aquellos que no tuvieron recompensa en la tierra, y aún los creyentes que tuvieron recompensas en la tierra, nunca esa recompensa será la totalidad de lo que se va a recibir en el reino de Dios. Hay un juicio final precisamente para eso. Pero con relación a los impíos, aunque Dios en la tierra está castigando y envía juicios eventualmente sobre ciertas personas, y uno puede ver que hay juicios sobre ciertas personas, la gran verdad es que no todas las personas que cometen la maldad están recibiendo el juicio ahora mismo, sino que muchas personas aparentemente no son enjuiciadas en la tierra y mueren como sin haber recibido juicio. Nosotros tenemos aquí en Colombia la historia de Pablo Escobar, y él realmente no pagó ninguna cárcel. Las matanzas que él hizo fueron demasiadas, y al final pues murió, y la muerte que le hicieron a él así haya sido horrorosa, eso no indica que él pudo pagar todo eso. Mucha gente, hermanos, muchos de nosotros sabemos que este mundo es un mundo lleno de injusticia, y a mí me aterra escuchar por las noticias que cogieron a fulano de tal porque robó, o porque mató a tal persona, y luego cuando van al registro dice: pero ya tiene 10, 15 entradas a la cárcel, y entra por una puerta y sale por la otra, y uno dice: ¿dónde está la justicia? Hermanos, va a haber un día del juicio donde va a estar la justicia de Dios. Ahora,
No voy a leerlo porque de verdad no alcanzo, pero el Salmo 73 nos habla de la experiencia, o por lo menos vamos a mirar algunos versículos, porque es que pensé que lo iba a leer todo, pero ya no alcanzo como veo. Yo quiero que miremos. Pero el salmista llamado Asaf, y Asaf tiene problemas precisamente porque él veía la prosperidad de los injustos, la prosperidad de los impíos. Ahora, este Asaf está muy relacionado con lo que le pasó a Job. Usted sabe que Job dice que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, que buscaba a Dios, vivía íntegro en su vida, y le llegó una mala. ¿Qué le pasó a él? Él perdió todas sus posesiones, él perdió toda su familia, y como si fuera poco, perdió su salud, y lo último que perdió fue su esposa, y quedó en la inmunda, como dicen por ahí, después de tener tanto. Y aún vienen los amigos a confrontarlo y todo. Bueno, conoce la historia. Más o menos por 9 meses Job llegó a experimentar, como muchos dicen, si hay un infierno, el infierno es en la tierra. Bueno, yo sí creo que en la tierra a algunos les va a tocar experimentar ciertos infiernos, pero no es comparado con el infierno verdadero. También creo que en la tierra algunos van a pasar como un pedacito de cielo, pero no es el cielo que el Señor ha prometido. Hay algo mucho mayor. Ahora, Job vivió prácticamente, le tocó vivir un pedacito de infierno ahí. Entonces, un hombre que vivió injustamente. Entonces uno dice, pero ¿cómo? ¿Pero qué va a pasar? Bueno, déjeme decirle que en el cielo la recompensa va a ser mucho mayor. Por otro lado, está el caso de Asaf, que Asaf está inquieto porque él ve prosperar a los impíos. Muchos de nosotros hemos tenido estos pensamientos. ¿Cómo es posible que yo sirvo a Dios? Yo los he tenido. ¿Cómo es posible que yo vaya a la iglesia y luego muchas veces me toca irme en un mío y hasta 2 horas para ir a un lugar donde yo quiero ir, hermanos? Cuando yo miro la calle y veo tanto carro bonito por ahí y muchos fumando y mujeriegos y toda la cosa, y un hombre santo no tiene un carrito siquiera para movilizarse. Digo, Dios mío, ¿qué pasa? Y uno se cuestiona y dice, ¿por qué? ¿Por qué esta gente maldadosa? ¿Por qué esta gente tan mala tiene todo a sus anchas? Pues déjeme decirle, hermanos, que no solamente a nosotros nos ha pasado, sino que a Asaf ya pasó. Déjeme, yo le leo esta partecita, vamos a ver si dice, Salmo 73, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, casi se deslizan mis pies, dice Asaf, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, dice Asaf, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, ¿ve? No se preocupa por la muerte, pues su vigor está entero. Parece que él veía a los justos enfermos, debilitados, pero a estos ricos no. Malos, pervertidos, los veía con todo su vigor. Verso 5, no pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados con los demás hombres. Por tanto, la soberbia les colma, o sea, se levantan en soberbia, su arrogancia. Se cubren de vestidos de violencia, se hacen mucha violencia. O sea, hermanos, lo que Asaf está diciendo, ¿cómo es posible que yo veo a esa gente mala, pervertida, y hace lo malo, y aún mire cómo tienen prosperidad y todo les sale bien y les va bien, pero son malos, y les va bien, pero son malos? Y esta gente que busca a Dios y todo, los veo enfermos, los veo que les va mal. ¿Qué es lo que pasa? Verso 7, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces sus antojos del corazón, dice, lo que quieren lo tienen. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, claro. ¿Sabe que hay mucha gente que sigue haciendo su maldad? Porque como hizo una maldad y aparentemente no pasó nada, mañana vuelve y la hace y no pasó nada, y multiplica su maldad, y como no pasó nada, pues déjeme decirle que hay un juicio final. Que así no esté pasando nada ahora y no pase nada, va a pasar. No nos la creamos. Y aún para los cristianos, que creen que no pasa nada, que porque ellos viven vidas mediocres espiritualmente y no pasa nada, hay un juicio. Ay, santo Dios. Dice el versículo 9, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Mire lo que hacen. No, yo voy a leer todo eso para mí. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Miren cómo se burlan. ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo,
alcanzaron riquezas. Ahora mire, Asa, ¿por qué casi resbala? Dice, cuando yo veo eso casi resbalo. Dice el versículo 13 lo que le estaba pasando: verdaderamente, en vano he limpiado mi corazón. Y hermano, paro un momentico aquí para decirle, ese es el peligro de la teología de la prosperidad. La teología de la prosperidad es tan mala que llega al pensamiento de Asaf. Asaf pensaba que limpiando el corazón de él, Dios lo iba a bendecir. Y mientras más él vivía íntegramente, como que menos económicamente tenía, más mal le iba, y él veía la prosperidad de los otros. Por eso uno no puede buscar a Dios por prosperidad material. Porque si Dios no le da prosperidad material y usted busca prosperidad material, entonces hasta ahí le llegó su cristianismo. Nosotros no buscamos a Dios por salud, porque Dios nos da dinero, aunque Dios nos da salud. ¿Y si, qué si no nos da dinero? ¿Y qué si no nos da salud? No buscamos a Dios porque Él murió en esa cruz por nosotros, porque nos salvó, no por nada más. Bendito sea el Señor si nos da dinero, bendito sea el Señor si nos da salud, bendito sea el Señor si nos da años de vida, si la vivimos bien. Y si no, bendito sea el Señor. Amén. Entonces mire el versículo 13, el problema que tenía. Dice, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos sin inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Mire lo que le pasaba a Asaf. Aunque yo limpié mi corazón, aunque yo lavé mis manos en inocencia, pero ¿de qué me sirvió? He sido azotado todo el día y he sido castigado por las mañanas. Me va mal. Mientras más busco a Dios, más mal me va. Dios mío. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Ahora, ¿cuándo pensé para saber esto? Fue duro trabajo para mí. No es duro trabajo pensar que otros progresan y sí o no, todos aquí tenemos gente impía que conocemos. Yo tengo algunos familiares y que de pronto no tenía nada y ahora tienen un poquito y no se acuerdan ya de nadie. O usted ve gente cómo prospera financieramente y usted dice, y yo estoy caminando en obediencia, yo no veo. Dice, eso fue duro trabajo para mí. Ahora, versículo 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, qué mejor opción, entró a la presencia de Dios, buscó a Dios, o digamos entró a la presencia de la palabra, hasta que entrando en la presencia de Dios, de su santa palabra, comprendí el fin de ellos. ¿De qué está hablando? De los impíos. Comprendí el fin de los impíos. ¿Cuál es el fin de los impíos? ¿Cuál es el fin de ellos? Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Acuérdense, ayer hablábamos del lago de fuego, deslizadero. En asolamiento los harás caer. O sea, eso al futuro los va a hacer caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Todo lo que hablamos anoche del infierno, perecieron, se consumieron de terrores, como el sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. O sea, toda la apariencia de ellos va a ser menospreciada y van a ser echados al infierno en un futuro. Eso lo comprendió Asa cuando entró a la presencia de Dios. Versículo 21, se llenó de amargura mi alma. Ahora vuelve otra vez a lo que a él estaba pasando eso, dice. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Cuando nosotros nos ponemos a pensar que por qué los impíos sí prosperan y el creyente no, dice Asaf, somos como una bestia que no tenemos entendimiento, porque no hemos ido a la presencia de Dios, a su bendita palabra, para comprender cuál va a ser el fin de ellos. ¿Y qué sirve que vivan llenos de todos los lujos, hermanos, 70 años, si es una eternidad en el infierno, como vimos anoche? ¿De qué sirve eso? Ahora, nosotros podemos vivir 70 años. Yo no la he pasado tan mal. ¿O usted sí? Y así la pasara tan mal, 70 años. Es comparado eso, hermanos, con un gozo eterno, con la presencia de Dios eternamente, con la delicia de los manjares del cielo. Yo termino ya la lectura porque ya no estoy por ahí. Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, a pesar de que estaba mal. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Le está diciendo, ellos van para abajo, yo voy para la gloria.
Y luego mire hermanos, esto es lo que me llamó la atención y que nos tiene que afirmar el corazón. Cuando él ve eso, que ellos van para abajo y yo voy para la gloria, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti para donde voy? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. ¿Qué está diciendo él? Estos impíos desearon toda la prosperidad terrenal y eso fue lo que tuvieron, pero perdieron la gloria. Por eso, a partir de ahora que entré a la presencia de Dios y que comencé a mirar, entonces, Señor, yo sé para dónde van ellos y yo sé para dónde voy yo. Así de que, Señor, mi tesoro está en el cielo. Y nada, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Y nada deseo en la tierra. Si ya tengo mi tesoro, ¿para qué lo de la tierra? En otras palabras, ya no deseo lo del infierno. Entonces, ¿a qué conclusión llego? Yo le oro a Dios y le estoy orando. Y yo sé que Dios, y por cuestión del evangelio y por facilidad de movilidad, yo le digo: Señor, ¿tú no vas a dar un carro todos los días? Pero si me toca andar en el mismo o en pirata por ahí, no importa, hermanos. Igual cumpliré la voluntad del Señor. Amén. Eso es. Y luego dice el versículo 23: mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa es mi porción, esa es la roca, mi Dios para siempre. Porque porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. ¿Sí vio? Los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. El evangelio es cosa seria. Versículo 28: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Amén. Yo voy a orar de esta manera: pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto a Jehová, el Señor, mi esperanza, para contar todas tus obras. Ay, no quería quedarme ahí, pero me quedé. Para mostrarle, hermanos, que sí o sí va a haber un juicio final, y que cada uno va a pagar de acuerdo a sus obras. Aparentemente nosotros aquí no vemos que eso pase. De hecho, aquellos que no creen en el infierno, solamente, hermanos, el hecho de ver que los impíos no se les está cobrando, que los impíos no están pagando de acuerdo a sus obras, eso nos tiene que mostrar entonces que Dios está reservando para el día final, para el juicio final, donde cada uno va a pagar de acuerdo a sus obras. Hermanos, a Dios no se le queda nada. Ojalá que alcancemos a ver en esta media hora todos los pasajes que tengo yo y los puntos que tengo para hablar del juicio final. Ok, el juicio final será un evento único. ¿Qué es ese juicio final? Estamos hablando después de la resurrección, que viene el Señor Jesucristo, todos vamos a comparecer delante de Dios. Se registra el trono blanco, se registra el tribunal de Cristo. Es un evento único. La Biblia dice: un día juzgará Dios al mundo.Amos a ir pensando, es un evento único. Vamos a ir rapidito, Hechos 17:30. Ahora sí vamos a correr con las escrituras. Hechos, capítulo 17, versículo 30. Dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. ¿Por qué? Por cuanto ha establecido un día, note la expresión, un día. Ha establecido un día, no son 2 días, no son 2 eventos, es un solo evento y es un solo día. Ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hermanos, un día. Y aquí quiero corregir algo, porque una gran parte de la teología cristiana han enseñado que hay 2 juicios: el juicio del tribunal de Cristo para creyentes, si yo lo enseñé hace mucho tiempo, y el juicio del gran trono blanco para impíos. Bueno, yo enseñé porque así me enseñaron, pero ahora cuando uno lee las escrituras, estoy un poquito más a fondo, se da cuenta que es un solo juicio. No hay 2 juicios, porque aquí dice el día en el cual Dios juzgará al mundo. Todos los hombres estarán allí ese día. Ahora vamos a mirar cómo la Biblia registra que en ese mismo día va a haber un juicio para no creyentes y para creyentes en el mismo día. Mateo 7:22, usted lo conoce.
Mateo 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor. Muchos me dirán en aquel día. Ya vimos la escritura que dice un día, donde juzgará todo el mundo. Ahora dice en aquel día. No dice aquellos días. Aquel día, un solo día. Muchos me dirán en aquel día. En tu nombre profetizamos y todo eso. Bueno, y el Señor les dice: no los conozco, o sea que es para impíos. Ahora vamos a mirar ese mismo aquel día, como lo registra 2 Timoteo 4:8. Le dice: no los conozco, 2 Timoteo 4:8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Note que dice Mateo 7:22: muchos me dirán en aquel día. Y el Señor, ¿qué le va a decir? Apártese de mí, hacedores de maldad. Pero ahora dice Pablo: en aquel día el Señor me dará la corona de justicia. ¿Usted qué está viendo aquí? En el mismo día, unos son malditos y otros son recompensados. En el mismo día. Ahora vamos a ver cómo la misma Biblia también registra el día de la ira de Dios. Romanos 2:5. Entonces estamos viendo un día, estamos viendo aquel día, y ahora vamos a ver el día. Romanos 2:5. El día. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Justo juicio de Dios, pero dice: atesoras ira para el día de la ira. Entonces estamos hablando un día, aquel día y el día de la ira de Dios. Pero algo más. 2 de Pedro 3:7. 2 de Pedro 3:7. También nos habla de aquel día. 2 de Pedro 3:7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El día del juicio y la perdición de los hombres impíos. O sea que ahí estamos mirando que un día, aquel día y el día tiene que ver todo con juicio. Y está hablando de un evento único que va a aparecer en la historia. Bueno, ¿qué va a pasar en ese evento único? O sea, los justos y los malvados, la Biblia los registra que aparecen juntos. Ya vimos el día, un día, aquel día, el gran día del juicio, pero ahora vamos a ver cómo la Biblia registra que tanto los justos y los malvados vamos a aparecer juntos en aquel día. Mateo 25. Porque no son dos eventos, es un solo evento. Yo haciendo este estudio me emocionaba demasiado. Mateo 25:31. Anoche lo leíamos, pero vamos a mirarlo otra vez. Ahora pensando en el juicio de aquel día, dice Mateo 25:31: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Note, se sentará en su trono. Ahora miren, hermano, acá. Si hay dos juicios, entonces hay dos tronos, ¿sí o no? No es que va a haber un solo juicio. Ahora, no lo tengo acá, pero pensando ahora mientras cantábamos, yo pensaba en Cristo y decía, dice la Biblia que va a llegar ese día donde toda boca confesará que Jesucristo es el Señor y toda rodilla se doblará delante de Él. ¿Sabe quiénes cuando Él esté sentado en el trono, tanto inconversos como impíos? Ahí estaremos todos delante del Señor, para que se cumpla que toda lengua confiesa y que toda boca y toda rodilla se dobla. Tiene que ser un día, ese día. Sigamos leyendo aquí. Dice que Él se sentará en su trono de gloria. Verso 32: y serán reunidas delante de Él todas las naciones. Ahí no dice, primero van a ser reunidos los inconversos y luego, por otra parte, los creyentes. Dice todas las naciones. Ahora miren lo interesante: y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. O sea, Él se va a sentar en su trono de gloria aquel día, el día, y todas las naciones estarán del... Yo no sé cómo va a ser eso, hermano. Si reúnen 100,000 personas en un lugar y no caben, ¿sí o no?
Creo que en Bogotá es que hay un parque, ¿cómo se llama? El Simón Bolívar, un parque, ¿cómo se llama? Donde reúnen, caen más de 100.000 personas, ¿sí o no? En ese parque. Yo no sé, aquí en Cali, si las panamericanas quepan 100.000 personas, no sé. Pues hermano, estamos hablando de millones y millones de personas, porque va a tocar toda la gente desde Adán hasta Luz. ¿No será eso? Pero dice que todas las naciones serán delante de él. Él está sentado en su trono, todas las naciones vienen delante de él. ¿Y qué dice? Y él va a apartar los unos a los otros como el pastor aparta las ovejas de los cabros, de los cabritos. Mire lo que dice el verso 33, y pondrá las ovejas a su derecha. En aquel día Jesucristo en su trono de gloria se va a sentar y todas las naciones reunidas, y aquel va a ser el día para poner a sus ovejas a mi derecha. Y luego dice, y los cabritos a su izquierda. Y los cabritos a su izquierda. Verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, delante de todos, porque él los tiene allí al frente, y los separa, pero luego le dice a los de la derecha. Obviamente que si le dice a los de la derecha, tiene presente a los de la izquierda, porque en el mismo día, el mismo juicio le dice esto, le dice a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredar el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ahora versículo 41, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí malditos, el fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El juicio que él está emitiendo es uno solo, pero tiene dos auditorios. Tenía primero un auditorio todo revuelto, ahora tiene dos auditorios en el mismo evento, derecha e izquierda. Benditos de mi Padre, malditos al fuego eterno. Verso 46, e irán estos al castigo eterno, a los de la izquierda, y los justos a la vida. O sea, el Señor tiene que reunir, hermano. Ahora, ¿cuál es la razón? Y esto es un poquito difícil aquí, pero ¿cuál es la razón por la cual el Señor lo va a tener a todos allí? Porque, hermanos, todos los hombres tienen que saber lo que nosotros hicimos. Todos. Allí es donde todos se van a dar cuenta. Yo creo que el infierno precisamente tiene que ver eso. Se van a dar cuenta. Allí van a aparecer todas las amantes de aquel varón y todos los amantes de aquel. Y ahí van a aparecer todo será descubierto. ¿Cómo se llaman? Los tráfugas, los hipócritas, todos van a aparecer ahí. Y se les va a descubrir todo. Y el Señor lo va a hacer de una manera que todo el mundo se va a dar cuenta. Obviamente que los de la derecha, después de que se les descubra todo, el Señor va a decir, pero esto ya fue pago. Por eso entren a la gloria, porque a Cristo ya pagó por ustedes estos pecados. ¿Sabe por qué hace eso? Porque nosotros tenemos, ¿qué decíamos anoche? Alzheimer, ¿sí o no? Nos olvidamos fácilmente, el Señor ya nos lo va a recordar. Para que luego toda la vida, hermanos, vivamos adorándole a Dios, porque Él pagó nuestro gran precio. Y que entendamos que nosotros estamos en la gloria por su gracia, porque si fuera por nosotros teníamos que ir con los de la izquierda al infierno. Y también para recordarles, les quite el Alzheimer, como veíamos anoche, a todos los impíos, y el gusano les va a recordar. Es la única manera. Digo, ¿por qué digo eso? Porque la Biblia está llena de eso, que hay libros escritos. Veamos anoche, no sé si alcanza a llegar ahora ya. Pero serán abiertos todos los libros. Es un día, en un día se va a hacer el justo juicio de Dios. Todas las naciones estarán llenas. Romanos capítulo 2. En un solo día. Romanos capítulo 2. Esto está atemorizando mi corazón de verdad, porque yo tenía la idea de que el Señor nunca se iba a acordar de lo que yo hice, porque tenemos muchos predicadores que nos enseñan y nos dicen, tranquilo, que el Señor ya lo perdonó a usted, borrón y cuenta nueva, usted no se le va a recordar en el cielo absolutamente nada, pero ahora estamos viendo por la escritura que sí. Romanos capítulo 2, verso 5. Romanos capítulo 2, verso 5. Ahora mire lo que pasa acá.
Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Ahora, cuando miramos el contexto, vamos a ver que los dos grupos estarán allí. Por eso no hay dos grupos, es uno solo. Mire lo que dice, verso 6, el cual pagará, el día que se revele el día de la ira, el justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Cómo va a pagar el Señor a cada uno conforme a sus obras si no le va a recordar sus obras? ¿Cómo ellos van a ir al infierno a pagar sus obras malas si el Señor no se las va a recordar? Se las tiene que recordar. Y a nosotros también. El asunto es que a nosotros se nos va a recordar lo malo, pero ya cancelada la deuda, y luego se nos va a recordar lo bueno y lo malo. Porque aún el creyente también va a tener obras malas que van a ser meritorias para descompensarle su herencia, para quitarle la corona. Hermanos, yo le decía a mi esposa esta mañana, esa flojera cristiana, esa tibieza de nosotros va a ser descubierta delante del Señor. Las oportunidades que Dios nos dio en esta tierra como creyentes van a ser expuestas delante del Señor ese día. Porque dice que el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Usted me dirá, a los impíos. No, mire el versículo 7, vida eterna. A los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. El creyente tiene vida eterna, pero pues él tiene que perseverar en buscar el bien, buscar la gloria, buscar la honra, la inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, donde que están en el mismo día. 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Ese gran día, hermanos, el día del juicio final, todas las personas, tanto creyentes como inconversos, estaremos delante de él. Él va a tener que emitir un juicio primero, delante de todos, porque los mismos impíos estarán a la izquierda y estarán viendo cómo los de la derecha se les da la entrada al reino de los cielos, a pesar de que fuimos tan malos, pero la paga del pecado es muerte para ellos, pero la dádiva de Dios para nosotros es vida eterna. Pero luego viene ese mismo día, el mismo juicio que va a decir: ahora a ustedes creyentes les voy a juzgar por sus acciones en su etapa de cristianos. Y los impíos tienen que ver eso, y los creyentes que están al lado de nosotros tienen que ver cómo fulano de tal es recompensado y yo no. Tienen que verlo. ¿Para qué? Para que cuando Dios los tenga en honra, en su reino, en su gobierno, nadie tiene que calladito. Porque el Señor le hizo un juicio y Él va a tener, aún en el reino de Dios, lo que merece. No va a tener. Yo le oraba al Señor y le decía: Señor, yo solo te pido, Dios, ayúdame a hacer solo tu voluntad. No quiero, por favor. Yo con estos temas, hermano, estoy tocado. Yo no quiero saber que pude haber hecho más y no hice. La gente busca cualquier excusa en esta tierra como cristianos. No sirven, hermanos, delante del Señor. Porque aunque usted tenga una excusa aparentemente valedera para el hermano, para el pastor o lo que sea, el Señor le va a juzgar el corazón y eso no es valedero nada. Señor, es que estaba lloviendo y por eso no fui. ¿Acaso no había una sombrilla? Pero sigamos. Los justos y los malvados aparecerán justos. El tiempo de juzgar es simultáneo. Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, versículo 16. Mire, Apocalipsis 11, 16 dice: y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, en sus tronos. Oh, 24 ancianos en sus tronos.
se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado su lugar de poder y has reinado. Ahora miren cómo reinó. Verso 18: y se airaron las naciones. ¿Qué veíamos anoche? Crujir de dientes, ¿sí o no? Y se airaron las naciones, y su ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos. O sea, ha venido el tiempo de juzgar a los muertos, ha venido, y de dar el galardón a tus siervos los profetas. ¿Usted no ve que están las dos cosas juntas? Mire que ahí están las dos cosas. El tiempo ha venido. Las naciones se airaron, pero la ira de Dios ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos ha venido, y de dar el galardón a sus siervos los profetas ha venido, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Ha venido. Si usted nota, hermano, es un solo juicio para los dos al fin, y todos tenemos que saber el juicio. Sí, porque es muy bueno y tan bonito suena que le digan a uno: no se preocupe, que ya el Señor borrón y cuenta nueva, nadie se va a dar cuenta de lo que usted hizo. ¡Ah! Eso no es lo que dice la Biblia. Ahora vamos a ver si alcanzamos otros textos. Si me le paso 5 minutos, me regala esta noche, porque es que yo aquí quiero terminar. La medida del juicio, hermano, no será lo mismo para todos. El juicio no será igual que la recompensa, pero voy por el juicio. Dios va a tener un juicio equitativo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que se educó, se levantó y fue una buena persona, digámoslo así, entre comillas, educó a su familia, bien, tuvo hijos, tuvo dinero, todo lo hizo lo más de bien, fue honesto en la vida y todo, no recibió la salvación, se fue al infierno. Y hubo otro que se levantó, a los 13 años mató al primero en una escuela de sicariato, se levantó, luego llegó a ser jefe, narcotraficante, mató poco gente y todo eso y tal, fue a la cárcel, pagó, no importa lo que sea, murió, tampoco recibió el evangelio. Pues. ¿Usted cree que van a recibir lo mismo? O sea, reciben lo mismo en el sentido de que ambos son condenados y van a ir al infierno, y como vimos anoche, la condenación será eterna, pero hay grados, hermanos, de castigo. Porque ese es nuestro Dios. Tenemos como 5 cosas acá. El Señor va a juzgar las oportunidades. Lo veíamos anoche, pero vamos a mirarlo, a leerlo ahora. Mateo capítulo 11. Va a ver que no es lo mismo, el juicio no es lo mismo. Versículo 20. Mateo 11:20 dice: entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, veíamos el domingo los milagros y traen arrepentimiento, pero mire, Cristo hizo en algunas ciudades muchos milagros y no se arrepintieron. Ahora, ¿qué les dice él? Mire lo que le dice el versículo 21. Ay de ti, Corazín. Ese ay es ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotros, tiempo a que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio, ¿vio? En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades, el infierno, Gehenna, serás abatida, porque si en Sodoma si hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Y hay 6 ciudades que el Señor está juzgando, que va a juzgar el día del juicio. Y Él dice, lo que es a Sodoma y lo que es a Tiro y a Sidón, que fueron 3 ciudades del antiguo pacto, donde Jesucristo no fue a predicarles el evangelio, pero el juicio llegó a ellas, porque la Biblia registra que el Señor destruyó a Sodoma, la Biblia registra que el Señor destruyó a Tiro y Sidón. Él envió un juicio para esas ciudades, y aquel día esas ciudades van a ser juzgadas. Pero también el Señor estuvo en Betsaida, ¿qué?
en Corazín, en Betsaida y en Capernaum. A esas 3 ciudades el Señor fue y les predicó el Evangelio, igual no se arrepintieron. El Señor dice, a esas ciudades les di la oportunidad, como y aquí está hablando de los hombres, todos los hombres. Hermanos, así el Señor no haya ido a una persona que se llama Sodoma, en aquel día va a ser juzgada. Así el Señor no haya ido a un hombre o a una mujer que se llama Tiro y Sidón, aquel día va a ser juzgado. Pero el Señor sí fue a Capernaum, a esa señora. El Señor sí fue a, me olvidé este nombre, Corazín y a Betsaida, a esos otros 2 señoras. Y no se arrepintieron. Igual todos para aquel día del juicio. Y cuando el Señor del juicio va a juzgar la oportunidad y le va a decir a esas 3 señoras: ustedes escucharon el Evangelio y no se quisieron arrepentir y lo rechazaron. Para usted el juicio será mayor. Ustedes, yo no fui por allá, igual no se arrepintieron tampoco. Ustedes también van a recibir un juicio, pero será más tolerable. Por eso dijimos anoche, el Señor va a juzgar las oportunidades que cada uno tiene. Hermano, agárrese, cójase de los pelos esta noche, porque Dios a ti y a mí nos va a juzgar por esta palabra que estamos recibiendo, que es mucho más. Ahora me va a decir alguno, entonces yo no voy más a esa iglesia, prefiero ir a una iglesia donde no me hablen tanto. Si en esta iglesia se habla tanto de la palabra de Dios, estamos conociendo tanto de la palabra de Dios, eso que usted está recibiendo va a recibir un juicio delante de Dios. ¿Qué hizo con eso, tío? Y otras iglesias de pronto no les predican tanto el Evangelio, no tienen tanta revelación, van a ser juzgados también. ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que Dios nos está dando? Ay. También juzgará el servicio. Lucas capítulo 12, versículo 47, juzgará el servicio. Y el servicio tanto de los creyentes como de los impíos. Lucas 12, 47 y 48, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco, porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. El Señor, tanto a impíos como a creyentes, les va a juzgar no solamente la oportunidad, sino el servicio. ¿Sabía usted que Dios tiene muchos impíos para que sirvan en el reino? Y aún si hay impíos que sirvieron en el reino y colaboraron para el reino de Dios, aunque vayan al infierno, el Señor les va a tener cierta tolerancia. Pero 600 cristianos que el Señor los llamó al servicio y no fueron capaces ni siquiera de dar una ofrenda, todo eso se va a juzgar delante del Señor. También, porque al que más se le haya dado, más se le demanda. Aquel siervo que conociendo la voluntad de Dios y no se preparó, ni hizo conforme a la voluntad, recibirá muchos azotes. También, amados hermanos, se va a juzgar la religiosidad y la hipocresía. Lucas 20. Se va a juzgar la religiosidad y la hipocresía. Lucas 20, 45, 47. Lucas 20, 45. Oyendo todo el pueblo, dijo a sus discípulos: guardaos de los escribas que gustan de andar con ropas largas y aman las salutaciones en las plazas y las primeras sillas en las sinagogas y los primeros asientos en las cenas, que devoran las casas de las viudas. Le voy a explicar qué es devorar las casas de las viudas. Habían hombres con dinero que manejaban todos los recursos de su hacienda, de sus empresas, y quizás no le hicieron partícipe a la viuda. Hay muchas mujeres que yo no sé qué les pasa, no saben cuánto gana el marido, no saben cuáles son los negocios de su marido. Mi esposa sabe las entradas, yo sé qué dinero, y aquí aún mis hijas. Hay familias, esposos que no saben eso. Y cuando muere el esposo, la viuda se queda, no sé qué tenía, ¿cómo se administra este asunto? Entonces esto es entrar
dieron todo ese dinero. Llévelo para la iglesia. Viuda, la iglesia le va a ayudar a colaborar, pero entregue todo eso al reino de Dios. Gente aprovechada. Entonces dice el 47 que devoraban las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Esto recibirá mayor condenación. La hipocresía, el abuso de esta gente recibirá mayor condenación. Cuando usted lee que dice que van a recibir mayor condenación, obviamente se entiende que hay otros que van a recibir menos. Escucha, hermanos y hermanos, claro que el solo hecho de estar en el infierno ya, como vimos anoche, eso ya lo dice todo. Pero aún así, hay grados de condenación. Yo no sé si es que hay calderas más fuertes, gusanos más grandes, pero hay grados de condenación, como hay grados de galardones también arriba, hermanos. No todos los creyentes vamos a recibir lo mismo. Hermanos, se juzgarán las palabras ociosas. Mateo 12. Oh Cristo. Mateo capítulo 12, verso 36. Mas yo digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, y aquí no importa si son creyentes o impíos, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. De toda palabra ociosa que hablen los hombres, y mujeres también, de ellas daremos cuenta en el día del juicio. Ahora mire el 37, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. ¿Lo vio? Las palabras van a traer condenación, o las palabras van a traer justificación. Y el último, juzgará los secretos de los hombres. Romanos 2:16, juzgará los secretos de los hombres. Así es que ese secreto que tienen por ahí, más le vale que lo saquen. Y no lo saca, hermanos, de todas maneras el Señor se lo va a sacar el día del juicio. ¿Y cuántas cosas secretas hicimos? Yo fui muy malo en un tiempo, hice cosas muy malas, y aún ahí mi esposa y mi familia, pero yo le abrí el corazón a mi esposa y le conté toda mi vida, no le dejé un pelito. Y a partir de ahí, me he abierto. Ella ya sabe todo mi pasado lo sabe. No hay problema. ¿Por qué? Porque Romanos 2:16 dice así: en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. En el día del juicio Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Y habíamos visto en Juan, y lo vamos a ver este domingo, que el Señor conoce lo que hay en el corazón de los hombres. Es una contar, guardarnos cosas. Si usted falló, hermano, sáquelo. A una señora aquí que venía le pasó eso. Yo me di cuenta de una situación y por 10 minutos la confronté con mi esposa. Ahí sentada estaba, yo aquí sentado y mi esposa acá. Por 10 minutos, negándome todo. Y al final me dio tanta piedra, yo no aguanté más, que me paré y le dije: es que yo sé esto. Tengo así. Trata de ganar. ¿Para qué, hermanos, engañar a una persona así? En ese gran día todo va a estar descubierto. Y ahora sí termino. Mi conclusión de este tema, precioso tema, se le llama Tribunal de Cristo o el Gran Trono Blanco. A todo lo que vimos, el gran día del juicio, la Biblia registra que se le llama el Tribunal de Cristo o se le llama el Gran Trono Blanco. Es lo mismo. Vamos a mirar 2 Corintios 5:10. Segunda de Corintios 5:10. Bueno, usted lo busca después, Romanos 14:10, pero dejemos allá Romanos 14:10 y miremos 2 de Corintios 5:10. Ahora, note lo que dice la Escritura: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo.
para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Sí vio? Y él no habla para creyentes solamente. Dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Es el mismo el día del juicio. ¿Para qué? Para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Todo, desde que nació, sea bueno o sea malo. O sea, hermanos, que todos vamos a recibir, en el juicio se nos va a destapar lo bueno y lo malo que hicimos. Y escuchen lo que le voy a decir. El creyente, antes de venir a Cristo, antes de la regeneración, eso no se le cuenta. ¿Por qué? Porque en la cruz Cristo pagó por nosotros. Amén. Escuchen lo que le voy a decir, pero después de la regeneración se le cuenta. ¿Por qué? Porque como el Señor le va a dar galardones, recompensas y herencias. Ustedes me miran a mí que porque yo molesto mucho, porque les digo por qué no vienen a un culto, porque alguna cosa, ay, pastor cansón. No, ¿sabe qué pasa? Estoy evitando, hermanos, problemas allá. Pero allá usted. Yo con esto, ay, hermano, me agarro más. Y Apocalipsis 20, 11 al 15 y terminamos ahora sí. Yo le dije que me diera 5 minutos. Apocalipsis 20, 11 al 15. Lo vimos anoche, pero miremoslo. Ahí usted tiene el título en la Biblia, el juicio ante el gran trono blanco. Y vamos a ver cómo ahí entran todos. Sí, porque hay quienes creen, ay, el juicio que vimos es para creyentes, este es para impíos. Vamos a ver. Dice Juan el apóstol acá, Apocalipsis 20, 11, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo. Santo, huyeron. Claro que usted es metafórico. O sea, lo que quiere decir es que no querían estar allí ni la tierra ni el cielo. O sea, ni los habitantes de la tierra ni los ángeles querían estar allí. Y ningún lugar se encontró para ellos. O sea, que por más que traten de esconderse, no. Hermanos, ese día ninguno va a escaparse. Ni de los que tienen la tierra ni del cielo. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Ahora mire, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto. ¿Y cuál es el libro de la vida? Dígame si eso no es el mismo juicio, donde todos los libros son abiertos, pero también el libro de la vida es abierto. ¿Y si es abierto es para qué? Para leerlo. Todos los libros se refiere a todos los impíos que fueron abiertos. ¿Para qué? Para leerlo. Y también se abrió el libro de la vida también. ¿Para qué? Para leerlo. Fueron abiertos. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ahí entraron todos los libros y el libro de la vida. Y entraron todos los hombres. Fueron juzgados. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Hay mucha gente que dice, el Señor no escribió en el libro de la vida, ya, soy salvo. Ese libro de la vida tiene un registro. Sí, Orlando Rodríguez es salvo, pero abajito está un currículum, todo lo que hizo, sea bueno o sea malo. El gran día aquí va a aparecer. Usted como creyente no debió hacer esto y lo hizo. Usted como creyente debió haber hecho esto y no lo hizo. Pecados de comisión y pecados de omisión. Por esto, por haber hecho esto, se le pierde acá. Por no haber hecho esto, pierde acá. Por haber hecho esto que era mi voluntad, gana acá. Por no haber hecho esto que era mi voluntad, gana acá. Pierde y gana, pierde y gana. Esto para creyentes no es para condenación, pero es para recibir la herencia. Igual es un juicio. Y es una vergüenza para todos. Versículo 13. Y el mar entregó a los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Por eso, aunque nosotros no somos salvos por obras, somos salvos para buenas obras. Amén. ¿Entendieron lo que dije? No somos salvos por obras, pero somos salvos para buenas obras. Amén. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. O sea, ¿qué es la muerte? Pues todos los que murieron, la segunda muerte. El Hades también, o sea, el infierno, por lo menos esa parte fue lanzada al lago de fuego, que ya ese lago de fuego nos representa como ahora sí el infierno total, el pleno. Esta es la muerte segunda. Verso 15, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Ese es el juicio que quería compartir, hermanos, que nos hace pensar, que nos hace temblar, no solamente a creyentes, pero a impíos. Y yo espero que con esta enseñanza verdaderamente nosotros podamos crecer más. Amén. Póngase de pie, por favor, vamos a orar. Vamos a terminar esta noche.